A continuación, presentaremos la práctica número 1 de electrónica 3 con respecto a circuitos resonantes y adaptación, elaborado por Natalia Andrea Mamián, Valentina Obando Alegría y Santiago Murillo. El primer circuito es el circuito resonante en serie. Para esto se variaron las resistencias y se definió la variable inductiva y capacitiva adecuadas para el circuito. Estas presentan un valor fijo. Como primera instancia se calculan los parámetros del circuito resonante y se analiza el comportamiento de la corriente del filtro pasabanda, lo cual se analiza mediante gráficas. Para el segundo ejercicio planteado para la práctica de laboratorio número 1, se consideró un circuito resonante paralelo, para el cual se definieron los componentes como la resistencia, la inductancia y la capacitancia. Con estos valores fue posible calcular los parámetros del circuito y analizar su comportamiento a través de gráficas, con respecto al tiempo y a la frecuencia. Para el tercer circuito de adaptación o acoplamiento con derivación capacitiva, se diseñó este circuito cumpliendo con los requerimientos resistivos de frecuencia y ancho de banda, y se analiza el circuito mediante la simulación en multisim. El primer circuito es el circuito resonante serie. En la tabla se pueden observar los valores que se van a utilizar para los tres circuitos diferentes, ya que se utilizaron tres resistencias de carga diferentes de 200, 680 y 1 kiloohmio. Los valores de la inductancia y capacitancia son fijos, al igual que las resistencias internas y el voltaje de entrada. El circuito a simular es el que se encuentra mostrado en la figura. A continuación, se muestran los cálculos matemáticos. Como se tienen en cuenta las resistencias internas, estas se suman y para efectos de cálculo y que coincidan con la simulación, la resistencia a usar es de 252 ohmios. Lo primero que se calcula es la frecuencia de resonancia, que es de 7.07 megaradianes sobre segundo o de 1.125 MHz. Esta frecuencia se va a utilizar en todos los circuitos ya que solo depende de la inductancia y la capacitancia. Se calcula el factor de calidad, el ancho de banda, el voltaje en el capacitor y la inductancia, ya que para que estén en resonancia debe ser el mismo, y la corriente del circuito. A continuación, en las gráficas obtenidas en el simulador, vamos a corroborar todos esos datos. En el diagrama de Bode se observa que coincide la frecuencia de resonancia, en este caso es de 1.12 megas, y en la segunda imagen del diagrama de Bode se tiene en cuenta la caída de los menos 3 dB para poder encontrar la frecuencia 1 y la frecuencia 2, que en este caso es 1.10 megas y 1.14 megas. Posteriormente, se encuentra el comportamiento de la corriente en el tiempo, como se puede observar en la primera imagen. Esta presenta una mayor ganancia con respecto a los otros dos circuitos que se verán más adelante. Y el análisis, el barrido de la frecuencia, y en ese también se puede observar que el pico mayor se encuentra en los 1.125 megas de la frecuencia de resonancia. Y por último, en este circuito se hace un barrido de frecuencia con el generador para poder determinar la frecuencia de resonancia, la frecuencia de F1 y F2 con la salida que tenga, con la salida de voltaje del circuito. Cuando se tenga la frecuencia de resonancia, va a tener la mayor amplitud, y para las frecuencias de F1 y F2 que me limitan el ancho de banda va a ser el 70% de este valor. Por último, se comparan los datos obtenidos matemáticamente con los de simulación. Para esto se calcula el error y podemos observar que los valores son realmente cercanos y los porcentajes son inferiores al 10%, que es lo ideal. A continuación, se encuentran los cálculos del circuito resonante en serie 2
Y para esto se utiliza una resistencia de 732 ohmios. Se realiza el mismo procedimiento y a continuación vamos a corroborar los datos obtenidos de forma matemática. Se puede observar de igual forma el diagrama de Bode con la frecuencia de resonancia que está calculado y las dos frecuencias F1 y F2 de 1.06 y 1.18 megas. Posteriormente, se ve la gráfica del comportamiento de la corriente en el tiempo con una ganancia mucho menor, pero para ese circuito en específico es la máxima, ya que se está trabajando con la frecuencia de resonancia, y el barrido en frecuencia donde se muestra que el pico sigue estando en los 1.125 megas. Por último, se tiene nuevamente el barrido de frecuencia con el generador. El procedimiento es el mismo que se hizo en el circuito 1. Ahí se presentan los resultados y coincide con la simulación y los cálculos matemáticos. Se calcula nuevamente el error y se observa que el error es relativamente bajito, siguen siendo inferiores al 10%, que es lo ideal. Para finalizar, se tiene el circuito resonante 3 con una resistencia de 1K y para efectos de cálculo entonces se tiene de 1052 ohmios. Se realiza el mismo procedimiento y a continuación se muestra nuevamente el diagrama de Bode que muestra la misma frecuencia de resonancia, las frecuencias F1 y F2, que es de 1.04 megas y 1.21 megas. Con esto se calcula el ancho de banda y luego se muestra nuevamente el comportamiento de la corriente en el circuito. A continuación en la gráfica se puede ver que la ganancia es mucho menor y el barrido de frecuencia también el pico coincide con la frecuencia de resonancia. A continuación se tiene nuevamente el barrido de frecuencia con las frecuencias resultantes y sus voltajes de salida que coinciden enormemente con los cálculos mostrados anteriormente. Y para finalizar está el cálculo de error, de igual forma todo es inferior al 10%. Para el análisis del circuito resonante paralelo, primero se definieron los componentes del circuito en base a unos requisitos específicos. Como se ve a continuación, se asignó una resistencia mayor o igual a 10 kiloohmios, una inductancia igual a 1 milihenry y un capacitor menor o igual a 10 nanofaradios. Además, se consideró una resistencia de fuente de 10 ohmios y una amplitud de voltaje de 0.2. Con estos valores se calculó la frecuencia de resonancia con el fin de obtener un circuito equivalente, la cual es igual a 577.26 kiloradianes o en Hz 91.87 kilo. Asimismo, se calculó la reactancia en serie y el factor de calidad en serie. A continuación, con los valores de reactancia y factor de calidad en serie, se procede a determinar los valores de reactancia, resistencia e inductancia del circuito equivalente en paralelo. Por último, se calculan los parámetros de dicho circuito equivalente obtenido. Tenemos una resistencia total de 7.69 kiloohmios, un factor de calidad total de 13.81, un ancho de banda de 43.34 kilohertz, una amplitud de corriente de 20 micros y un voltaje en el inductor y en el capacitor igual a 1.1534 voltios. Con estos valores teóricos fue posible realizar su debida simulación. Para el comportamiento del circuito resonante en paralelo con respecto a la frecuencia, se observa que la frecuencia de resonancia es cercana a los 100 kHz, que teóricamente corresponde a los 91.87 kHz, es decir, que son bastante similares y que tienen una diferencia de 8.2 kHz. El comportamiento del circuito resonante en paralelo con respecto al tiempo
se observa que los dos circuitos, tanto el práctico como el equivalente ideal, tienen la misma respuesta en el tiempo, teniendo en cuenta que se les asigna una frecuencia de 95 kHz, la cual es parecida con respecto al valor teórico calculado. Esto se evidencia en la gráfica de la izquierda, donde se puede ver que la amplitud del voltaje oscila hasta los 100 milivoltios aproximadamente. Finalmente, en la simulación se comprueba el funcionamiento del filtro pasabanda, como se ve en las gráficas de la derecha, donde se asigna una frecuencia tanto superior como inferior con respecto a la frecuencia de resonancia, con el fin de observar la atenuación de la señal. Como se puede observar, se consideran unos valores de frecuencias asignadas iguales a 10 kHz y 1 MHz. Los valores de la amplitud se reducen alrededor de 1 milivoltio con respecto al valor de la amplitud de cuando se tiene una frecuencia de resonancia que es de aproximadamente entre 90 milivoltios y 100 milivoltios. Para el tercer circuito nos piden diseñar un circuito con derivada capacitiva para convertir una resistencia de 100 ohmios en una resistencia de 8.1 kiloohmios a una frecuencia de 1.5 MHz con un ancho de banda de 100 kHz. Para esto procedemos a hacer los cálculos respectivos para hallar el inductor y los dos capacitores. Con estos valores simulamos y comprobamos con el diagrama de Bode que el circuito efectivamente está diseñado a una frecuencia de 1.5 MHz. Se comprobó el fenómeno de resonancia a través del diseño de circuitos en serie y paralelo, donde se evidenció en su comportamiento que estos alcanzaban su máxima intensidad a una frecuencia característica llamada frecuencia de resonancia, identificada como W sub C. Se analizó el comportamiento de los circuitos resonantes serie y paralelo en contraste con sus circuitos representativos ideales, lo cual permitió definir el comportamiento de sus frecuencias, ancho de banda, filtro pasabanda. Cabe resaltar que los valores utilizados en simulación son demasiado similares a los cálculos teóricos. Cuando un circuito resonante tiene mayor ancho de banda, puede decirse que es más selectivo y tiene un factor de calidad mayor. Este se puede ver afectado por la resistencia de carga y se puede observar mediante simulación y cálculos matemáticos que a menor valor de RL, mayor ancho de banda del circuito. Cuando se observa el comportamiento del circuito a la frecuencia de resonancia, se tiene que su ganancia en voltaje y corriente es la mayor posible, y al hacer el barrido de frecuencia se ve que esta disminuye a medida de que se aleja de la frecuencia f sub 0.